Pues muchas gracias, Mónica Zúñiga Rivera, por haber aceptado participar en esta serie de entrevistas pour Ma thèse et moi, toute une histoire, de la cadena CRIA Media de la Universidad de París-Nanterre. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ustedes por el espacio. Pues puedes presentarte. Pues yo me llamo Mónica Zúñiga Rivera, soy profesora en el Instituto Tecnológico de Costa Rica desde 2009. El Instituto Tecnológico de Costa Rica tiene una escuela que se llama Escuela de Ciencias del Lenguaje. Allí trabajo desde 2009 y esta universidad es una de las 5 universidades públicas que tenemos en Costa Rica. Tiene un perfil ingenieril, es decir, ahí se estudian ingenierías y todo lo relacionado con ciencias duras. Entonces, yo enseño comunicación oral y comunicación escrita en esa escuela de ciencias del lenguaje y en realidad no enseño literatura, pero quienes somos contratados allí sí debemos tener un perfil de lingüista o de filóloga, literatura, etc. Entonces, ahí trabajo yo, pero en la sede del Caribe. Trabajé algunos años en la sede central que se encuentra en Cartago, pero cuando construyó el TEC una sede en el Caribe, pues me dije, lo mismo que enseño en Cartago, lo enseño en el Caribe y en el Caribe está la playa. Entonces me pasé a trabajar a la sede del Caribe, del Tecnológico de Costa Rica. No abuses de la palabra Caribe porque nos hace soñar, ¿eh? Desde Europa El soñamos mucho con el Atlántico, Caribe. sí. Busco Oye, sinónimos. y tu tesis tiene un perfil literario. Sí, porque mi formación es literatura. Yo estudié literatura, como, bueno, como se dice en francés, digamos, el máster 1 en literatura, el máster 2 lo hice en teología, en estudios teológicos en la Universidad Nacional, soy de la Universidad Nacional, y quería, cuando ya apareció la oportunidad del doctorado, quería hacerlo en literatura también, o sea, como cerrar el ciclo, y entonces la hice en literatura propiamente. ¿Y tu tesis es el colofón de una trayectoria tradicional o un poco más, es un poco más alambicada? Pues sí, es una buena pregunta. Yo creo que un poco de ambas. Era algo que yo quería, vamos a asumir para terminar, ¿verdad? Un ciclo de preparación académica, pero también era como parte de una búsqueda interna, una búsqueda casi, digamos, existencial sobre el erotismo, porque desde muy joven yo tenía preguntas, yo tenía dudas. Crecí también como en un ambiente un poco ahí protestante, muy estricto, entonces yo que tenía preguntas y esas preguntas se relacionaban con el erotismo, que es el tema de mi tesis, entonces creo que fue un poco de ambas, una trayectoria académica que quería seguir, pero también una búsqueda muy íntima en relación con el erotismo y por supuesto también con su teoría, ¿verdad? Con su contexto y demás. ¿Y qué te llevó a escribirla y defenderla en Francia? Todo el mundo me preguntaba eso en un momento pero ¿para qué se va a ir a Francia? ¿Pero por qué en Francia? ¿Por qué en Francia? Lo que pasa es que yo entre las lecturas fui descubriendo que Francia era uno de los países y no el país en el que se había desarrollado más la literatura erótica, pero también la teoría sobre el erotismo, esa teoría propiamente, nociones, conceptos. Porque una cosa es vivir el erotismo y otra cosa era teorizarlo. Entonces, en América Latina no teníamos realmente mucha teoría. Por ahí salió La llama doble de Octavio Paz, un ensayo por ahí, Graciela Hierro, también mexicana, con eh, La ética del placer, pero realmente no había como una sistematización de las nociones, ni tampoco una tradición abiertamente erótica, es decir, en la literatura nosotros, y sobre todo, por ejemplo, pensando en el boom, claro que hay pasajes muy eróticos, ¿verdad? Con Vargas Llosa, con Lezama Lima, etcétera, pero siempre se estudiaban al margen,
El erotismo era como, hay un adorno ahí, algo, era un pasaje erótico, leámoslo en la universidad, pero no había una sistematización como sí existía en Francia. Por ejemplo, obviamente con Georges Bataille, que es como el Ah, nombre, era icónico. ujú. Entonces, por eso decidí ir a Francia, leer, ¿verdad? A los franceses, a las francesas, y, y ya, digamos, ya responder a algunas preguntas que yo tenía. Y al final también salen otras, pero esa era como el objetivo que perseguía. Y el elemento inicial que te hizo escribir esta tesis, has evocado antes el hecho de una búsqueda casi existencial y has evocado el hecho, corrígeme si me equivoco, de tu origen protestante. ¿Es verdad o no? Sí, ¿Sí? claro. ¿Puedes hablarnos de eso, por favor? Yo creo que sí, ahí ese es el detonante. El detonante era las preguntas, las respuestas que yo andaba buscando que no se encontraban ahí cuando yo fui más jovencita, no estaban, digamos, no estaban en la religión, no estaban, por supuesto, en otros libros sagrados o en su interpretación, pero yo sabía que había algo, o sea, yo sabía que había algo, yo sabía que, o sea, que el erotismo no podía ser algo tan satanizado, ¿verdad? Porque sé yo, por las grandes instituciones, yo intuía, yo tenía como una intuición, y creo que tal vez ese fue el detonante, una intuición sobre el erotismo, y claro, además, toparse con Georges Bataille, digamos, a los 20 años, estoy hablando hace, hace mucho Sí, sí, tiempo, claro. no se leía, conste, no se leía en la universidad, se mencionaba, pero siempre fue algo así también, un poco como maldito, ¿no? Porque tú, Bataille, lo Sí. descubriste en Tours, imagino, ¿no? Lo No, descubriste. no, George Bataille yo lo descubrí aquí en Costa Rica. No. Aquí en Costa Rica lo descubrí como a los 20 años, la historia del ojo, la famosa historia del ojo. Sí, 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 sí. Pero no se leía en la universidad, es decir, lo descubrí como parte de mis lecturas, no era algo de la currícula, ¿verdad? De la universidad, de la carrera de literatura. Entonces, claro, pero ya cuando uno viene a Francia, entonces ahí ya, ¿verdad? Aparece toda, o sea, toda su sistematización y demás, pero sí, el hecho de la represión protestante con la que yo crecí, una represión muy fuerte, eso en realidad fue, creo que el detonante para yo, ¿verdad? Buscar mis respuestas en la literatura y obviamente pues después en la vida, pero lo quería buscar ahí en el arte literario. ¿Y Costa Rica es principalmente protestante o católico? Pues Costa Rica es un país muy católico, pero también el protestantismo es muy fuerte y yo creo que en estos últimos años ha venido más fuerte a través de grupos más fundamentalistas, de los grupos en los que yo crecí. Me refiero al pentecostalismo Sí, sí, claro. ¿verdad? Y estos movimientos, digamos, más carismáticos que llamamos. Sí, sí, sí. Un poco más radicales, quizás también, ¿no? Muy radicales, sí. Bueno, ahora se han expandido por todo lado esos grupos fundamentalistas. El fundamentalismo en todo caso es así, es cerrado. Sí. Pero sí, Costa Rica es muy católica, pero si uno, además, ese es otro tema, pero en realidad en el catolicismo y en el protestantismo hay matices y creo que en muchos aspectos el catolicismo es más abierto que todo el protestantismo. En cuanto al Y erotismo, a la representación del acto puede ser, sí, erótico puede ser. sexual, el cuerpo de la mujer, supongo que volveremos luego más tarde Sí, sobre eso. sí, sí, igual es, ambas instituciones, es decir, Mm. en tanto iglesias, Sí, sí. han reprimido muchísimo, pero en el día a día, que me parece un poco que el catolicismo es más abierto en su día a día. Ujú. Volveremos seguramente más Sí, tarde. sí, sí. Eh, mm, en dos o tres frases, ¿qué has intentado decir en tu tesis? Y seguramente lo has logrado, no lo dudo. Pero ¿cuál es tu tesis? Sí, mi tesis es que el erotismo es una noción muy compleja y que abarca, o sea, tan compleja es que abarca aspectos muy opuestos, pero que ambos, o sea, ambos extremos, o sea, dibujan este perfil del erotismo. Es decir, que mi tesis es que el erotismo es un movimiento humano, bueno, eso lo dice Bataille, pero no le agrega lo que, bueno, yo le agregué esto. Es un movimiento humano que va, digamos, desde la ternura más, ¿verdad? Más profunda o la ternura más, digamos, por decirlo así, más inocente, hasta
¿verdad? Elementos relacionados con la desviación, con la perversión e incluso la muerte. Es decir, que es como un péndulo, ¿verdad? Que va en extremos, teniendo por supuesto también matices, pero que esas manifestaciones también son erotismo, también son erotismo. Hay una escena, digamos, hay dos imágenes que yo siempre tengo en mente cuando trato de definir esto, esta es mi tesis. Hay una escena muy linda de la película El Amante, bueno, que está basada en la película, ¿verdad? El Amante de Marguerite Duras, Duras, oui. Duras, sí, en la que ellos están, ¿verdad? En el Sí, carro del amante, solamente se tocan las manos. sí, sí, Son sí, solo las una imagen manos, icónica. Es decir, la imagen, Se son tocan solo los las meñiques, manitas. se tocan Sí, los dedos exacto. meñiques, Sí, correcto, sí, sí. y esa imagen uno dice, pero ¿qué de erótico tiene eso? O qué sé yo, más recientemente esta película Shame, con Oui, este tout à Michael fait, oui, Fassbender, oui. Sí, ¿sí? sí. En donde él se queda viendo a una muchacha en el metro. Nada más es eso, nada más es eso, pero está cargado de tanto, tanto deseo. O sea, esa Mm. imagen está cargada de tanto, tanto deseo, así que ahí está el erotismo, pero también podría estar en, por ejemplo, una escena de sadomasoquismo con el portero de noche. Aunque no haya deseo. No, no, el portero de noche es Ah, que, por ejemplo, la película, o sea, comparando, ¿verdad? Comparando sí, sí. las manitas de la película, comparándolas con, por ejemplo, alguna escena de El portero de noche, de esta Ujú, película El portero de noche, en donde, ¿verdad? Claro, que además es una locura total, ¿verdad? Una mujer que está, o sea, está enamorada de su torturador, ujú, ujú. una cosa que podríamos tachar de espantosa, horrorosa, pero Ujú. existe. Es decir, porque la literatura también, el discurso artístico lo presenta y así ha sido. Sí, Ujú. bueno, peor, si vemos el psiquiátrico, el discurso psiquiátrico todavía peor, pero me explico. Entonces, el erotismo, esa es mi tesis, comprende aspectos muy inocentes y también muy perversos, muy oscuros. Y antes de entrar directamente en literatura, es decir, que si tú propones que si desaparece el deseo, todavía existe erotismo. No, 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 Ah, no. vale, vale, No, no, vale, no, siempre hay deseo. vale, No, vale, el vale, deseo vale, por es, eso. sí, Sí, sí. sí, sí, vale, vale, Ujú. estamos de Sí, acuerdo. no, no. Vale, vale. ¿Y cómo lo trasladas esto a la literatura? ¿Cómo elegiste el canon? ¿Por qué 20 años? ¿Por qué desde los 70, desde los 90 hasta el... ¿Hay alguna relación con la historia de la literatura costarricense? Voilà, sitúanos un poco literariamente. Sí, es que el corpus es centroamericano. Es Mm, decir, yo escogí a 10 autoras centroamericanas, algunas conocidas, otras no tanto. mm, Las más conocidas, por ejemplo, son Jacinta Escudos, creo que ustedes ujú. Sí, la sí, han leído, sí, Jacinta sí, sí, Escudos, y también Ana Cristina Rossi en Costa sí, sí, Rica. Ana claro. Cristina Rossi ha trabajado muchísimo el erotismo, casi todas Sí, ¿verdad? sí. Sus textos son sumamente eróticos, o sea, hechos con esa intención. Y también escogí a otras, escogí a Jessica Masaya de Guatemala, escogí a Marta Susana Prieto de Honduras, Leti Elvir también de Honduras, María del Carmen Pérez Cuadra de Nicaragua, Carmen González Jugues de El Salvador, creo Ujú. que Consuelo Tomás de Panamá, no sé quién más me falta, pero por ahí, entonces yo escogí esas 10 y al azar las escogí, es decir, porque las vi en antologías y ya algunas yo las había leído, algunas ya las había trabajado. Es decir, te basaste en antologías, porque es importante la elección del canon. Sí, sí, ¿Cuál es sí, fue, la metodología que utilizas? sí, sí, exacto. Primero yo quería, o sea, primero empecé a leer los cuentos con elementos eróticos. Ujú. Entonces ya yo sabía que Jacinta Escudo, ya yo sabía que Ana Sí, Cristina sí, claro. Rossi y Leti Elvir, por ejemplo, ya yo la conocía, etcétera. Entonces, conforme fui escogiéndolas a ellas, me di cuenta de que había ejes. Algunas tocaban, qué sé yo, el despertar erótico, ¿verdad? Digamos, el deseo entre las jovencitas, las chiquillas que llamamos aquí, ¿verdad? De 12 años, 13 años, muy jovencitas. Luego también empecé a ver un Eros muy pervertido, muy perverso, muy oscuro, con Ana Cristina Rossi, por Sí, sí, ejemplo. Ana Un Cristina. cuento espantoso bueno, espantoso en ese sentido, interesante, María Alta. Luego vi también un Eros muy gozoso, el Eros un Eros solar, que como llama esta Alexandra Deste. Ujú. Y
Entonces fui ordenando, eso fue así como algo del azar, fui ordenando los cuentos por los ejes temáticos que venían ahí. Entonces me salieron varios ejes temáticos. El último es el antierotismo, que es la última tendencia y que busca refutar los discursos eróticos, es decir, que se burla más bien de los discursos eróticos de los 70s y 80s. Y Esa es la última tendencia. es un discurso actual hoy. Es un discurso actual, es un discurso actual que tiene que ver con la disolución de pareja, con la falta de Sí, compromiso, sí, sí, sí. con reírse, digamos, si alguien a usted le manda una carta de amor, ¡ay, qué ridículo! ¡Ah! Sí, Es sí, decir, sí. el antierotismo, es la refutación de los Antierotismo, imaginarios eróticos. antirromanticismo, los antis, Sí, correcto, sí, sí, sí. sí, los antis, y Los además muy antis. chistosos, porque también son muy chistosos, por ejemplo, qué sé yo, que a los amantes ahí se les quedó el condón pegado, ¿verdad? Y que no lo puede sacar y es una tragedia. Cuestiones de esas que parecen absurdas, pero también pertenecen al antirotismo. Entonces, en esos 20 años, en esos 20 años ha habido una metamorfosis del discurso erótico, o sea, ha cambiado. Primero se creía en la pareja, ¿verdad? En el eros así, digamos, solar, en que incluso, ¿verdad? Revolucionario, como por ejemplo aparece, no la trabajo ahí, pero que aparece en Yoconda Belli con la mujer habitada, Sí, sí. ¿verdad? Esa pareja que es, ¿verdad? Revolucionaria, hermosísima, o sea, ahí está todo. Pero entonces, ese eros va cambiando hasta ya digamos, la ironización o la parodia del erotismo. Durante el periodo del que hablas, si no me equivoco, corrígeme, Costa Rica ha tenido un periodo totalmente democrático. Pues sí, mire, es el Lo digo único país, por el sí, discurso. es verdad, sí, es que los demás países centroamericanos han tenido Claro. guerras civiles. Ujú. Costa Rica, desde los años 80, tiene como un tratado de neutralidad. Entonces, en realidad nosotros no hemos sufrido esas dictaduras que otros países, los otros países centroamericanos sí la han sufrido. Entonces, el discurso erótico, por supuesto, está teñido con esas problemáticas, porque mientras que nosotros no vivimos eso, aunque claro, ¿verdad? Aquí hubo gente que salió a luchar por, ¿verdad? Por los compañeros sandinistas, etcétera, pero nosotros no vivimos esa guerra en nuestros países. Entonces, el discurso erótico ha sido un poco diferente, ¿verdad? En El Salvador, en Nicaragua, Guatemala, que en Costa Rica. En Costa Rica, de hecho, apareció primero. Esa es la tesis que tiene un teórico, Willy Muñoz. Ujú. Según él, el primer cuento erótico centroamericano es nuestro, es tico, y se llama Valle Alto de Yolanda Oriamón. Sí, 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 Mónica, entonces, el hecho de que tu canon sea totalmente femenino, eh, ¿ha sido una reivindicación? ¿Ha sido un acto militante? ¿Ha sido el azar? ¿O es porque hay ausencia de autores que escriban el erotismo, que describan el erotismo en Centroamérica? Il n'y a pas de piège eh, dans la question, hein? Il n'y sí, a aucun no, no, piège. no, 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 sí, no, yo sé, no, 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 no. Es que en realidad, cuando yo empecé a buscar, porque muchas de estas cosas, ¿verdad? Se dan dentro de la búsqueda. Uno no siempre tiene todo, ¿verdad? Todo el camino trazado. O sea, no creo que haya alguien así que lo tenga todo trazado. Yo recuerdo que yo empecé a buscar erotismo y siempre eran hombres. Y siempre el estado de la cuestión, cuando uno está, ¿verdad? Redactando el estado de la cuestión, siempre topaba con, ¿verdad? El erotismo en el Quijote o el erotismo, por supuesto, en George Bataille, el erotismo, ¿verdad? En los escritores del boom, el erotismo, siempre, siempre era el erotismo ligado con, ¿verdad? La literatura escrita por hombres, porque en realidad la literatura es solamente una, nada más que escrita por hombres y Sí, otra sí, sí, escrita sí. por mujeres. Yo no creo que haya escritura femenina ni nada de eso. Pero sí era cierto que entonces no había mucho. Y siempre, además, lo poco que había eran poesía. La poesía erótica de Ana María Roda, la poesía erótica de Ana Istaru, la poesía erótica, sí, siempre. Y poesía, poesía, poesía. De cuentos no se hablaba mucho, no había mucho, o novelas, que sí es un género más estudiado. Pero en cuento casi no había, y sobre erotismo, ¿verdad? Desde la perspectiva femenina, no había mucho. Yo busqué varios años y busqué tesis y me preguntaba
sobre por qué había tanta carencia. Y yo, qué raro, qué raro. Sí, ¿verdad? Sí, sí, se ha escrito. Bueno, y entonces lo que ocurrió fue que sí, me di cuenta de que sobre las mujeres, la perspectiva, el erotismo desde la perspectiva de las mujeres no era algo tan estudiado. No estaba tan estudiado, había muy poquitas tesis, incluso en México, incluso en Colombia, había poco, y casi siempre abordaban novelas o, ¿verdad?, la típica poesía, en donde tal vez el discurso erótico es como más, es más evidente. Y entonces por eso yo dije, no, voy a retomarlo. Y además Centroamérica, como lo comentamos al principio, es una región bastante desconocida. Bueno, Costa Rica a veces dicen, ay, Puerto Rico. Le digo, no, Puerto Rico no, Costa Rica, porque es una región bastante desconocida. Centroamérica en realidad es mal conocida, porque no, aquí, es decir, aquí también hay buenas cuentistas, aquí hay buenos novelistas, hablo de la región en general. Entonces, yo quería reivindicar, sí, efectivamente, yo quería reivindicar, por un lado, Centroamérica, o sea, que Centroamérica también tiene una historia y tiene una literatura muy interesante, y, ¿verdad? También reivindicar a las mujeres, que dentro de la historia de Centroamérica, las más invisibles aún, más todavía, más invisibles. Y entonces fue así como di con estas autoras, que algunas, como dije, son canónicas y otras no tanto, que son más, digamos, más contemporáneas, como por ejemplo Jessica Masaya, por ejemplo, Laura Fuentes, que es la que trabaja mucho el antierotismo y que es costarricense. Has dicho que literatura hay una sola y que es una cuestión más de perspectiva. Tú has trabajado la perspectiva femenina. No sé cómo formular esto, pero ¿puedes distinguir una descripción erótica después de haber hecho tu tesis y de haber estudiado diferentes autores, hombres o mujeres? ¿Puedes llegar a distinguir? Il y a des traits, hay características especiales en la descripción de un cuerpo femenino, de un acto erótico, de un deseo en cuanto al autor o autora. Eso cuesta mucho porque la literatura también, de alguna forma, o sea, permite como el travestismo, es decir, ¿verdad? La Claro, es literatura una es, construcción intelectual, claro. claro, la literatura es travesti, o sea, es travesti, Sí, ¿verdad? sí. Hay siempre travestismo, entonces, porque es arte justamente, entonces se puede hacer. Yo no creo que hasta ese punto de que me pongan un párrafo y se diga, lo escribió un hombre, lo escribió una mujer, diga, yo creo que eso no se podría hacer. Sin embargo, lo que sí se puede como rastrear o ver es que hay ciertos temas que por supuesto nosotras como mujeres, em, digamos, experimentamos más o los hemos vivido, digamos, la menstruación. La menstruación es algo sobre lo que me imagino los hombres no podrán hablar mucho, no pueden hablar mucho, Sí, sí, no sí. tienen gran conocimiento en general, siquiera el científico. Por ejemplo, hay un cuentito que yo trabajo ahí que se llama Señorita en la Cuadra, de Leti Elvir, de Honduras, y trata sobre la primera regla, la primera menstruación de una niña a los 11 años. Y es un cuento muy, muy bonito porque, ¿verdad? Habla de los niños que están ahí jugando, ¿verdad? Con los papalotes, y que, ¿verdad? En eso, en algún momento ella se siente como mojada, ¿verdad? Y piensa que dice, uy, no, seguro me oriné, entonces voy a ir a la casa a cambiarme, qué vergüenza. Y no, resulta que era su primera menstruación. Entonces, bueno, el cuento relata el despertar sexual y erótico de ella a partir de un, digamos, detonante anatómico, biológico, digamos, biológico, hormonal, pero también todos los condicionamientos culturales que vienen con eso. Entonces ella vivía con la abuela y con la mamá, y entonces, claro, apenas le llegó la menstruación, ya la vieron mal, porque ya la vieron como una amenaza, es decir, ¿verdad? Ya puede quedar embarazada, ya es una señorita, ¿verdad? Una señorita, como decimos aquí. Ya entonces le prohíben jugar, ya no puede salir, ya no puede comer leche, ya no puede comer aguacate, ya no puede, y empieza una serie de, ¿verdad?, de mandatos, y ella no entiende por qué, dice, ¿por qué me encierran? ¿Por qué no me dejan jugar?
y por supuesto se revela. Ella se revela y dice, no, no le voy a hacer caso, o sea, no, igual, ahora me voy a bañar las veces que yo quiera, no, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esa experiencia de la menstruación, por ejemplo, sin duda es netamente nuestra. Es decir, y todo lo que acarrea ella, ¿verdad? Esa experiencia. Entonces, creo que sí, un párrafo erótico, la literatura es travesti, o sea, podría escribirlo cualquiera y no Ajá. sabríamos género, pero ciertas experiencias sin duda son nuestras. Ujú. Y dos últimas preguntas en cuanto al canon. ¿Hay autoras que estudian la literatura transgénero entre las que has trabajado? Y... Pues Contesta, contesta, perdona. sí, la trabajan, pero yo realmente, em, yo realmente analicé un corpus muy tradicional, digamos, muy heteronormativo en Sí, ese sí. sentido. Es Ujú, decir, había, bueno, ahí por ahí había algún trío, por ahí había alguna desviación, bueno, incluso también aparece un cuento sobre un abuso sexual, una violación, claro, maquillado por el discurso artístico, pero ahí ujú, está, es decir, esa perversión. Pero yo no trabajé mucho la homosexualidad, ni lo transgénero. Aún así, todos los cuentos, me parece, están contra la heteronormatividad, es decir, ujú. todos los cuentos la cuestionan, ¿verdad? La cuestionan, qué sé yo, la pareja tradicional, cuestionan, ¿verdad? La monogamia, cuestionan em, incluso esto, por ejemplo, en el cuento Diosas Decadentes de Jessica Masaya, de Guatemala, ahí aparece, ¿verdad? Sí, aparece un profesor universitario que va a una fiesta, es un cuento fantástico también, y aparece ahí, ¿verdad? Aparecen unas mujeres que aparentemente lo invitan a un trío, al final no se sabe, o sea, no pudo hacer el trío, o sea, no, ¿verdad? Él quería sentirse como, ¿verdad? Como una estrella porno, no pudo, Ujú. etcétera. Entonces, además, en la fiesta hay drogas, en la fiesta había drag queens, en la fiesta, ¿verdad? Había de Sí, sí, todo. sí. Entonces, aunque yo le di digamos, un matiz un poco tradicional o clásico, realmente los cuentos, ¿verdad? Cuestionan sobre todo la heteronormatividad. Imagino el patriarcado, Todo, el sí, binomio iglesia-patriarcado, sí, imagino. sí. Claro, claro, horrible. Por ejemplo, sí, en el mulato, la decencia, cuestionan la decencia, un cuentito, el mulato, que habla también del despertar sexual y erótico de una chiquilla como de 11 12 años, lo mismo, que ella ve pasar a un mulato, ella ve pasar a un hombre ahí, y claro, ahora le despierta todo, pero ella no sabe qué es eso, pero ella desea estar con ese hombre, desea tocarlo, le ve las nalgas, dice ella, dice yo, ¿verdad? Mis amiguitos de la escuela no tienen eso, etcétera. Pero claro, y en la familia, el papá, las mujeres decentes hacen esto, las mujeres decentes no van allá, las mujeres decentes hablan así, ¿verdad? O no se quedan viendo a los hombres. Sí, o sea, estos discursos, los mandatos que tiene la sociedad para nosotras, se rompen en esos cuentos. Ujú. Entonces, o sea, hay un erotismo muy marcado que además desafía ¿verdad? Digamos, diría más bien el heteropatriarcado, para ponerlo mejor ahora. Y la última pregunta relacionada con tu canon, ¿qué lugar, tiene un lugar importante el origen étnico de tus autoras? Lo digo porque en América del Sur, por ejemplo, o en México tiene su importancia en cuanto a la lengua, criollo, si es de origen indígena. Eh, ¿Utilizáis el término criollo como en América del Sur o No tanto, no no, tanto? aquí no lo usamos tanto, pero yo, bueno, el criterio que escogí fue que debían ser centroamericanas, Uy, sí, ¿verdad? Es sí, eso decir, lo entendí. Sí, sí. eso sí, hay algunas, como dije, son más consagradas Mm, y hay algunas mucho más jóvenes. mm, Entonces, lo que sí, lo que sí está claro es que, digamos, la, ¿cómo decir? La expresión del erotismo, por supuesto, no es la misma para volver al Caribe, ¿verdad? En el Caribe, que tal vez, qué sé yo, en lugares donde hace calor,
donde además debemos andar una vestimenta diferente, ujú. el cuerpo está siempre expuesto, no es como en Europa, en Francia, es decir, ¿verdad? Que en invierno no se ven los cuerpos, no se ven las figuras, no se ven las siluetas, no se ve nada. En cambio, en los países, digamos, tropicales, aquí, ¿verdad? Aquí la carne está más expuesta, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, mi pregunta iba sobre si Sí, hay entonces, presencia precolombina en Costa Rica, sí, tenemos, técnicamente tenemos hablando. varios, sí, tenemos varios grupos indígenas, claro, Correcto, sí, correcto, sí, sí, sí. tenemos varios grupos indígenas que están reivindicándose, ¿verdad? Correcto, sí, Cada por vez eso, por eso. más, por suerte, y también, bueno, porque hay leyes que están, ¿verdad? Claro, claro. Los están protegiendo, pero digamos, no fue un parámetro, digamos, Vale, para vale. analizar Sí, sí. los textos, porque también hay que, aunque haya una diferencia hay una expresión, pienso, diferente del erotismo, qué sé yo, en América Latina o en Europa, el texto, o sea, también el texto, como decimos en semiótica, el texto es autónomo, es decir, el texto tiene que, o sea, tiene, ¿verdad? Tiene que hablar por él mismo. Entonces, en ese sentido, pues, dice ¿verdad? Parte de lo que hemos hablado. Ujú. Sí, sí, lo que decías hace un momento sobre la presencia de la carne, la, la, Sí. la exteriorización en un 90% de tu cuerpo, en un 80%, Sí. evidentemente sí, sí. Pero hay algo de cliché también en eso, ¿no? Porque el erotismo es también lo que no se ve. Sí, claro, claro que hay cliché, por ejemplo, es que todo eso es muy interesante, todo eso es muy interesante y bueno, da pie por eso, da pie para un congreso, da pie para muchas, ¿verdad? Jornadas de estudio y demás. Por ejemplo, en América Latina, el bailar, simplemente. Nosotros, las latinas, usualmente, no digo que todas las latinas seamos así, por supuesto, eso, ¿verdad? No, esto es una generalización. Pero digamos, las latinas aprendemos a bailar en las fiestas de la familia, en la fiesta del abuelito, en la fiesta de la tía, ¿verdad? En un 15 años, ahí aprendemos a bailar con los tíos, ¿verdad? Con el papá, salsa, que merengue, que ahí, que la bachata. Y para nosotros no siempre el baile es sexual, no siempre vamos, o sea, no es sexual, lo aprendemos como algo orgánico. Podría llegar a lo sexual erótico, podría, pero no siempre se hace con esa intención. Y da mucha risa a partir de lo que usted dice, los clichés. Uno ve memes ahí en Instagram, ¿verdad? Y en TikTok y estas plataformas, y aparece, ¿verdad? Dice, latinos bailando en Alemania y todo. O en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, creen que porque estamos bailando algo, nos estamos ofreciendo. No es así, porque para nosotros el baile es, o sea, es expresión, no es que queremos ir a la cama con alguien, pero a veces se entiende así en otros países que no sean latinos. Sí, sí, sí. Sí, 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 Entonces, sí. sí, hay mucho cliché ahí, pero digamos, en literatura hay un personaje ahí de un cuento también, cuando Claudina, un cuento panameño, que dice, ¿verdad? Que era una chiquilla mulata que caminaba muy sensual. Claro, es que así caminan, pero no necesariamente porque anden buscando algo sexual, es que así caminan. Ujú. Entonces, esto es interesante, digamos, de descifrar ya en el texto literario, para ver qué es expresión, que es artística, sí, y también ver qué parte del cliché. Y en los relatos que has trabajado, ¿cómo se representa narratológicamente hablando esa representación de lo que se ve y lo que no se ve, esa frontera entre lo erótico, lo imaginado, e incluso entre lo sexual, porque has hecho la diferencia entre... hay un límite entre lo erótico y lo sexual también, Es que por eso, o sea, por eso la literatura o sea, por eso la analizamos. En ese cuento que le menciono de esta mulata jovencita que es violada, ahí aparecen, por ejemplo, dos visiones. La narradora que narra el hecho lo relata objetivamente, es decir, ¿verdad? Que la muchacha entró al baño, además es como una cuartería, ¿verdad? O sea, es un lugar muy pobre, miserable, es un baño colectivo como para 20 personas, etcétera. Y a ella, entonces, un tipo ahí, X, pareciera que no es de ese barrio, la viola. Eh, que entonces, esa es la visión de la narradora, es decir, una visión objetiva, un hecho violento, violencia sexual, lo que ocurre ahora que no debería ser. Pero cuando en el mismo cuento los vecinos comentan, ¿verdad? Ella le da voz a la vecindad y los vecinos dicen, es que es culpa de ella, es culpa de ella porque, ¿verdad? Ella con ese caminado
con ese caminado y con ese cuerpo que ella tiene, ella lo buscó. Sí, 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 sí. Entonces, claro, ahí están, digamos, dos discursos contrapuestos. Exacto, el cliché, ¿verdad? De que sí, es que ella se lo buscó, ¿verdad? Por provocativa. Y está luego el otro que dice, o sea, no, o sea, fue un hecho violento, una violencia sexual, sobre todo además a una muchachita joven, mulata y además pobre, porque, ¿verdad? Eso aumenta las posibilidades, como decía Claro. una teóloga argentina, Marcela Altadorray, ¿verdad? Las pobres nunca van a ser vírgenes, nunca, porque viven en unas condiciones de pobreza, hacinamiento espantosas. Sí, sí. Entonces, sí, uno va, como dice, esa verdad, descifrando el texto y ahí entonces se van viendo, bueno, ¿verdad? Las visiones, ¿verdad? Las ópticas, la óptica de la narradora, la óptica del cliché, lo que dice, ¿verdad? La sociedad, etcétera, y así. Y centrándonos ahora en la redacción de tu tesis, ¿cuáles fueron las dificultades mayores que encontraste? La lengua La lengua. y el francés, evidentemente. ¿Te El coartó francés, mucho? ¿Te coartó mucho? ¿Hubieras escrito la misma tesis en castellano? En Costa Rica. seguramente que no, no, probablemente no, no. La lengua nativa ¿verdad? Digamos, es nuestra génesis. Ujú, Yo llegué a Francia y solo había hecho como 4 meses, y no seguidos, 4 meses en la Alianza Francesa aquí. ujú, Y cuando llegué hablaba muy poco, entonces pues lo que hice fue recluirme como un monje medieval, con un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, es decir, un monje medieval, eso fue lo que hice, la técnica del monje, y me maté literalmente, y además tuve dos personas que me ayudaron muchísimo, y no me cobraban nada, pero eran además profesoras jubiladas con todo el tiempo del mundo y me ayudaban a redactar, cuando ¿verdad? Me ayudaban a redactar, yo leía mucho, entonces también empecé como, bueno, como se empieza, ¿verdad? Emulando ¿verdad? Ciertos artículos, emulando ahí alguna redacción, etcétera. Y, y además con mucha pasión, claro, mucha pasión por el tema y quería hacerlo bien y la universidad pública me dio la oportunidad de dedicarme solo a eso, es decir, no trabajaba como yo sé que es la experiencia en muchos, ¿verdad? Con muchos estudiantes, doctorandos, o sea, que están trabajando y también redactando la tesis. Yo no estaba trabajando, o sea, mi trabajo era concentrarme ahí como, ¿verdad? Como el monje medieval y redactarla. Entonces, sí, el mayor obstáculo, por supuesto, fue la lengua y también luego la defensa de tesis, porque es duro defender algo en una lengua que no es la suya. O sea, argumentar y contraargumentar sí, sí. en francés, sobre todo, y en francés, ¿verdad? De que, fue muy, muy duro, pero un gran aprendizaje. Me dio mucho miedo, me dio mucho miedo al principio, pero yo creo que, bueno, di lo mejor de mí. Es cierto que la persona que te ayuda a redactar, a veces incluso a trasladar tus ideas en el castellano al francés, se establece una relación muy fuerte. Y aparte de estas personas que te ayudaron, ¿hubo alguien más que a nivel intelectual tuvo importancia durante tu tesis? Sí, mi tutora fue Mónica Zapata, Ujú, de la Université de Tours. ujú, Ella siempre estuvo muy anuente, nos reuníamos o sea, así con mucha disciplina, ¿verdad? Siempre una vez por semana, yo le mostraba mis avances, ella me decía, quite esto, ponga esto, mejor tal autor, ¿verdad? Mejor tal autora. ujú, Y digamos, me iba guiando en el proceso, aparte de esas dos personas que yo tuve, de Dolores Laval, de la Asociación de Amigos de Costa Rica, que existe allá en Tours, y también Katy Félix, que me ayudaron muchísimo con ujú, la redacción, pero o sea, me acuerdo también que o sea, en las tutorías se avanzaba bastante realmente. Yo tomaba el consejo de ellas ujú, y aprendía al mismo tiempo. Y como digo yo, y siempre además ujú. totalmente inmersa ¿verdad? En el discurso. ¿Puedes recordarlos los componentes o las componentes de tu jurado, por favor? Sí, claro. Eh, Bueno, por supuesto, Mónica Zapata, que era ¿verdad? La tutora ahí de la Université de Tours. Estaba también María-Agnès Palassi, ella es de la Universidad de Toulouse, Jean Jaurès. Ujú, Y, bueno, Fátima Rodríguez,
que es profesora en la Université de Bretaña Occidental. Y también dentro de mi jurado estuvo Michelle Soriano, creo que ella es más conocida, Michelle Soriano, de la Université de Toulouse y Jean Jaurès. Sí, sí. Ellas tres. Fue muy chistoso porque creo que Magañez se lesionó una pierna el día de mi defensa y yo, ay. Entonces, creo que la hicimos, ella se conectó por Skype o por Zoom, no recuerdo en ese tiempo. Y entonces, realmente, imagínense, antes de la pandemia tuvimos, ¿verdad?, una sesión híbrida. De pandemia, sí, sí. Entonces estaba, ¿verdad? Michelle Soriano, Mónica y Fátima Rodríguez ahí presentes conmigo. Y del otro lado estaba Magañez. Y aparte de esta anécdota y de bueno, de la dificultad, el reto de defender y contra replicar en francés, ¿qué recuerdo guardas de la defensa? Era un día muy bonito, y como la Université de Tours está a la par de Loira, Ujú, entonces tenía así todo como ¿verdad?, el paisaje navideño. Y además yo cumplo en Navidad. ujú, Tenía así el paisaje navideño y todo era muy cálido. Uno tiene a los amigos ahí y sabe que después, ¿verdad? Viene el vinito, viene, ¿verdad? Las boquitas, como decimos aquí, ¿verdad? Los bocadillos, etcétera. Entonces fue como, yo tenía mucho miedo, ujú, tenía muchos nervios, pero fue algo muy lindo como ver esa calidez. Igual el aula estaba muy linda, bueno, con su alfombra y además, ¿verdad? Estrenando como ese equipo para, ¿verdad? Que como si fuera pandemia. ujú. Y así, y el Oira de fondo, em, sí, todo eso o sea, es un recuerdo muy lindo que tengo de ese día. Y ya para ir acabando, ¿qué consejo darías a los estudiantes y las estudiantes que empiezan una tesis? Pues, bueno, estas tesis de doctorado, ¿verdad?, porque hay, Sí. hay, ¿verdad?, diferentes niveles. En Francia yo me di cuenta que la gente empieza muy jovencita a Mm, escribir la tesis doctoral, o sea, que no es como en América Latina, que hacemos los doctorados más viejos, ¿verdad? ujú, Cuando ya somos más o tenemos más experiencia. ujú, Yo recomendaría que antes de escribir una tesis doctoral, escriban artículos en revistas científicas. Es decir, que se entrenen ¿verdad? Escribiendo artículos y ahí mismo, ¿verdad? Que de ahí mismo se aprenda un poco la metodología y cómo, qué sé yo, cómo montar un marco teórico, un marco, ¿verdad?, conceptual, porque me di cuenta de que los estudiantes eran muy buenos, es decir, había una erudición tremenda, leían y leían y leían mucho, pero a la hora de estructurar ¿verdad?, los conceptos, la metodología, les costaba mucho. En ujú. general cuesta mucho, o sea, en general también a uno le costaba mucho, pero el que tenía, tal vez, ¿verdad?, como ya una cierta expertise o una cierta maestría en la redacción de artículos científicos que de alguna forma implica también una investigación pequeñita, pero, ¿verdad?, implica una metodología, unas Sí, claro. nociones, ¿sí? Sí, 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 sí. Entonces, yo sí recomendaría eso, que no empiecen el doctorado tan temprano, sino que, qué sé yo, terminen, ¿verdad?, su licenciatura, los máster y todo, que se lancen a escribir unos 2, 3 artículos en una revista científica buena, ¿verdad?, qué sé yo, y después de eso, ya tienen entonces la experiencia para redactar una tesis. Pero si no se hace así, duran 6, 8 años redactando una tesis. Ahora aquí Entonces, no se no puede, vale ¿eh? la Aquí, pena. aquí ya no se puede, no son tan largas. ¿Qué? Y una última Ya no son tan pregunta. largas. Bueno, No, claro, sí. sí, ahora ya. Una última pregunta. Al principio evocabas una serie de preguntas existenciales que te habían servido un poco como origen de esta iniciativa para hacer la tesis. Años después de haberla escrito y quizás haber echado una ojeada y hablar con diferentes personas sobre tu tesis, ¿has encontrado respuestas? Sí, claro. Sí, 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 encontré. Se encuentran respuestas, pero también aparecen nuevas preguntas. Pero ese es el proceso, ¿no? Del conocimiento. Sí, claro, sí encontré respuestas.
encontré respuestas en la literatura, encontré, por ejemplo, ¿verdad? Que no era la única que sufría esos mandatos de la, los mandatos, por ejemplo, de la menstruación, ¿verdad? No haga esto, no haga lo otro, la superstición, no era la única por ejemplo, también que tenía deseos, ¿verdad? Deseos aún jovencita, es decir, aún dentro, qué sé yo, de mi virginidad, de mi inocencia, pero también tenía deseos, eh, ¿verdad? Pero bueno, pero eso era malo. La literatura viene a mostrar o sea, que todo eso está ahí y que claro, ¿verdad? Puede haber, por ejemplo, qué sé yo, puede haber un despertar erótico bonito, ¿verdad? Gozoso, a tiempo, ¿verdad? Con alguien que yo quiero, con alguien que me desea o yo lo deseo. También puede venir como un regalo envenenado, también como lo postulo yo ahí en la tesis. Por ejemplo, por medio de un abuso sexual, que no es lo óptimo, jamás, esto es violencia, pero se despierta algo también, es decir, lo querramos o no. Entonces, sí, claro, yo contesté algunas preguntas ¿verdad? Que vinieron a llenar, digamos, ese vacío y pues aparecen otras también. Por ejemplo eso, era ¿por qué en el discurso erótico a veces hay violencia? ¿Por qué? ¿Verdad? O sea, que, por qué también, ¿verdad? Hay cabida a veces para lo oscuro, lo perverso. Bueno, sí, y así. Entonces, uno sí, va contestando algunas preguntas y por ahí aparecen otras. ¿Y qué lectores tiene tus autoras hoy en América, en Centroamérica? ¿El patriarcado lee esas obras? Pues Exacto. yo creo que, no sé, bueno, yo creo que em, las leen más mujeres, me parece. Todavía hay reticencia. Es que sí, de Centroamérica no es Europa, con todo respeto, y bueno, le pese a quien le pese, Ah, pero bueno, aquí tampoco es el paraíso en todavía, el tema, no, no, pero sí, pero digamos, desgraciadamente. pero nosotras no, sí, pero es que en Sí, sí, ya te Centroamérica entiendo, sí, sí, no sí. tenemos, digamos, los derechos de que las Sí, mujeres sí, consiguieron, por ejemplo, ahora en Francia, es decir, sí, 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 ahí no, en evidentemente. Europa ustedes tienen la interrupción voluntaria del Sí, sí, embarazo, claro, sí, sí, nosotros tienes razón, aquí, sí. nada, nada, o sea, es que no tenemos nada. Entonces, claro, hay un divorcio, hay una diferencia abismal en muchos aspectos. Yo creo que hasta ahora las mujeres están leyendo em, y, digamos, están estudiando. Creo que ahora hay un mercado mayor. La mujer, además, habría que leer también, no tengo las estadísticas, o sea, ¿quién lee más en estos momentos? Si las mujeres o los hombres, no sé. Habría que buscar algún dato por ahí. En Centroamérica también, o sea, ¿qué países leen más? Además que hay una crisis también de lectura, Sí, o sí, sea, claro. puesto. Pero sí, yo creo que ahora ahora son más conocidas algunas de estas autoras, pero ojalá que más bien ¿verdad? Se abra más, Bueno, con conozcan. este deseo cerramos. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias por habernos traído un poco de ese airecillo caribeño que veo por ahí. Y nada, ha sido un gustazo. Muchísimas gracias. A ustedes.